Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charla que te charla, programa traído a ustedes por el Convenio de Desempeño e Identidad del Fin del Mundo del Mineduc y la Universidad de Magallanes, al Convenio de Desempeño Gaia Antártica y al proyecto asociativo Explora CONICET de Magallanes. En esta oportunidad hablaremos de insectos acuáticos con la profesora Magali Vera Palacios. Buenos días, mi nombre es Magali Vera, yo soy bióloga, soy profesora también, como siempre digo, en segundas nupcias, porque después que me dediqué a investigar y hacer algo y trabajar en temas relacionados con insectos, siempre me pedían hacer clases en distintos colegios, por lo tanto decidí también ser profesora y ahora actualmente me desempeño en un programa que se llama Gaia Antártica, donde busqué un poco la relación entre lo que yo hago, o lo que me gusta a mí, que son los insectos acuáticos, con algo relacionado con el frío extremo. Entonces de eso salió un poco esta presentación de hoy, que se llama El dragón de la Patagonia y otros insectos acuáticos. Bueno, quizás lo primero que les llame la atención es el nombre. Cuando nosotros hablamos de un dragón, obviamente que nosotros pensamos en algo grande, ¿verdad? Algo mágico, místico, pero en este caso, el dragón de la Patagonia, ustedes lo van a ver, no es ni tan grande, pero sí muy especial. Lo primero que tengo acá puesto se refiere a los límites de Patagonia. Cuando nosotros hablamos de Patagonia, nosotros tenemos que pensar en Patagonia tanto chilena como Patagonia argentina. Tiene distintos límites para los distintos países, pero básicamente cuando nosotros hablamos de Patagonia estamos hablando de que incluye toda la 11ª región y 12ª región, que es donde estamos nosotros, en el lado chileno, hasta Tierra del Fuego. Entonces ahora, cada vez que nosotros pensamos, como les decía, en un dragón, pensamos en algo así. Quizás un dragón más caricaturesco, o estos que están en las academias a veces chinas, pero para nosotros es el concepto de dragón. Entonces la pregunta es, cuando a este organismo, que todavía no se los voy a presentar, cuando a este organismo se le dio el nombre de dragón de la Patagonia, tenemos que ver el contexto en el cual fue encontrado. Y esta historia se remonta a hace 14 años. Hace 14 años, estamos hablando del año 2001, vino una expedición, donde esta expedición estuvo en Torres del Paine, especialmente en el Grey, ahí podemos ver nosotros el glaciar Grey. Era una expedición francesa, que lo que estaba buscando era desentrañar todos estos secretos que tienen los glaciares. Y con ayuda también de buzos chilenos, llegaron a este sector, y en este sector, ellos decididos a estudiar los glaciares, se encontraron en realidad con otra cosa. Voy a mostrar, este es un video que está en francés, en realidad a mí lo que me interesa es que ustedes puedan ver las imágenes más que lo que están diciendo. Yo les voy a ir mostrando lo que quiero que ustedes vean. No sé si pueden correr el video. Podemos reconocer, ¿verdad?, que esto corresponde a Torres del Paine y es esta expedición francesa. Esta expedición francesa que buscaba hacer un documental para su país referido a los glaciares, se sumergió en esta grieta. Ahí ven ustedes cómo se preparan, obviamente, por más que estén con equipo, o sea, es mucho frío el que van a sufrir. Ahí están poniendo anticongelante, ¿verdad?, a su equipo de oxígeno. Y están obviamente los últimos preparativos. Y ellos van entonces a hacer estas mediciones de glaciares y lo que ellos normalmente hacen. Y comenzaron a bajar, ¿verdad? Podemos ver cómo es un glaciar, lo que está sumergido, que ya es una imagen que es bastante impactante. Y al seguir bajando, ustedes se van a dar cuenta qué es lo que ellos van a encontrar. Estamos ya en esa
a esa distancia de profundidad ya es más de 40 metros, lo cual es bastante. Y esos 40 metros, obviamente en el hielo nadie espera encontrar nada. Pero la sorpresa de ellos fue que a esa profundidad, en un glaciar, donde hace mucho frío, donde no se espera encontrar nada, vieron que algo se movía. Al principio lo describieron como un escorpión, pero luego vieron que se podía tratar de otra cosa. Ahí se fijan, hay algo que está caminando por el hielo y estamos hablando de que están a una profundidad mayor, una profundidad que es más de 40 metros, y hay como un tubo por donde algo va caminando. Entonces eso fue bastante novedoso. ¿Qué hace algo en el hielo a esa profundidad, a esa temperatura? Si lo único, en general, que sobrevive a esas temperaturas son microorganismos. Estamos hablando de bacterias, pero aquí estamos hablando de un pluricelular, que en este caso, si ustedes cuentan las patitas, ¿cuántas patas tiene? 6. Al contar 6 patas, se sabe ya que es un insecto. Entonces, un insecto metido en la matriz del hielo, que podemos ver algunas características de este insecto, que para ser un insecto de acá de la región es grande. Nosotros estamos acostumbrados a insectos chicos. Este mide un poco más de, dependiendo si es larva o adulto, pero en promedio como 1 centímetro. La larva puede ser un poquito más grande. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Obviamente colectar este insecto, guardarlo en estos frascos para su posterior estudio. Este no corre muy bien. Y obviamente este descubrimiento a tantos metros de profundidad en este sector tan inhóspito fue noticia mundial. Primero, ya para destacar, una noticia científica que salga en un diario nacional como el Mercurio, ya eso es importante. Pero dieron a conocer este insecto que lo denominaron dragón, dragón de la Patagonia. Y este dragón de la Patagonia no solamente se hizo famoso en Chile, sino que en Argentina, y luego se fue retransmitiendo esta noticia a otros lugares como Estados Unidos, Canadá, Francia, obviamente, donde se llevaron todas estas muestras para ver de qué se trataba este insecto. Y otros lugares, como pueden ver ustedes, España, Japón, Alemania, o sea, se hizo bastante famoso. Y este es el insecto que ellos vieron. Este insecto, como ustedes mismos se dieron cuenta, 6 patas, no hay duda, es un insecto que al principio ellos pensaron o lo vieron como un escorpión porque la parte de atrás, que es su abdomen, que tiene estos segmentos, estaba levantado, lo pueden levantar. Entonces, levantado parecía más un escorpión. Podemos ver ahí el tamaño, ese tamaño está a una escala de 2 milímetros. Y este, que es el adulto, tiene características que no tienen otros insectos. En general, nosotros cuando pensamos en insectos, los insectos tienen 2 pares de alas. En este caso, es un insecto que está tan adaptado a sus condiciones que ha perdido las alas y por lo tanto, así como ustedes lo ven, es un insecto adulto, no vuela. Por lo tanto, toda su dispersión es caminando. Es un insecto, además, que es diurno. Se han hecho otros registros, como vamos a ver más adelante, también todo relacionado con glaciares. Y en general lo que han visto ha sido este adulto, porque el adulto está en el día activo, a diferencia de la larva. Y vemos entonces su tamaño, que los insectos, la hembra en general siempre es más grande que el macho. Y es más grande porque tiene que llevar los huevos. Por esa razón siempre en los insectos la hembra es más grande que el macho. Este insecto diurno, que es muy parecido a la ninfa, pero esta ninfa vive exclusivamente en el hielo, en esos canales de hielo que ustedes veían. Algunos los han descrito como unos tubos o como panales de abeja incluso, donde ellos pueden recorrer este glaciar buscando alimento.
Es muy parecido a la imagen anterior, ¿verdad? ¿Lo encuentran parecido? Sí, es bastante parecido. Es un poco más grande, estamos hablando de 1,5 centímetros, pero tiene otro tipo de hábitos, es nocturno. Y además, para que viva en el hielo, tiene otras adaptaciones. Por ejemplo, el insecto adulto puede respirar aire a través de sus tráqueas, pero en este caso, si ustedes ven la terminación donde están se llaman cercos, lo que está al final del abdomen, entre medio tiene como muchas, ¿ven ahí? Como si fuera un pompón. Esas son branquias, y esas branquias le permiten respirar bajo el agua, sacar el oxígeno que hay bajo el agua. Pero la pregunta es, bueno, se encontró este insecto en un lugar donde se esperaba que no hubiera nada, o sea, es la supervivencia de lo imposible, o sea, cómo algo va a vivir ahí en ese extremo frío. Y la pregunta es, bueno, ¿pero por qué se hizo tan famoso? ¿Por qué es tan extraordinario este insecto? Primero, porque es un insecto que está adaptado toda su vida, desde que es un huevo, después una larva, después un adulto, está siempre relacionado con el hielo. Se ha encontrado entonces, están ahí todos los puntos que están marcados en este mapa, están relacionados con los lugares donde se ha colectado este insecto. Por lo tanto, solamente en el hielo. Además, esta especie nosotros tenemos que pensar, si está siempre, toda su vida la desarrolla en el hielo, la pregunta es, bueno, ¿y su hemolinfa, que es la sangre que tienen los insectos, por qué no se congela? ¿O cómo hacen las enzimas para poder actuar en frío? Porque a nosotros lo que nos han enseñado en el colegio es que las enzimas se inactivan en el frío. Pero en cambio, tiene todo un metabolismo que está adaptado a estas condiciones extremas de frío. Entonces eso es lo fundamental de este insecto, cómo vive así. Si todo lo que nos han enseñado en biología, en fisiología animal, se contradice con la supervivencia de este insecto en esas condiciones. Este insecto, sin embargo, a pesar de que se causó un gran revuelo, de que pensaron en ese momento que era algo extraordinario y nuevo para la ciencia, en realidad no era tan nuevo para la ciencia. Este insecto lo habían ya descubierto en Argentina, en un glaciar que se llama Uppsala, en el año 56, lo describió una persona de apellido, un investigador, francés también, de apellido Willink. Y en honor a él se describió esta especie que se llama Andiperla willinki. Willinki haciendo alusión a su apellido y eso indicando que es en honor a él. Y en Argentina se le llamaba la perla de la Patagonia. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando en ciencias no se difunde el conocimiento, no llega al resto de la gente, obviamente que no fue un problema de estos otros científicos franceses de creer que era una especie nueva. Era una especie muy desconocida y no fue una omisión por ser mala onda, sino porque existía y era conocida a nivel de los especialistas, pero no a nivel de la gente. Entonces, cuando se hizo conocido a nivel de la gente, se pensó que era algo nuevo, pero ahí obviamente los especialistas dijeron no, ya se había descrito, y se había descrito en el año 1956. Esta especie, que ahora ya tenía un nombre, era Andiperla willinki, se clasificó y es un insecto que está dentro de un grupo de otros insectos que también son muy especiales, que son los plecópteros, que son insectos acuáticos, pero donde este insecto acuático obviamente se especializó en este nicho que es el hielo. Y tiene dos características que además lo hacen fundamental para aquellas personas que están siempre pensando e investigando cuál es la importancia que tiene este insecto para nuestra vida cotidiana. Y hay, por ejemplo, los biotecnólogos que buscan aplicaciones de estos nuevos descubrimientos, llegaron a decir, bueno, si este es un insecto que vive a temperaturas extremas, por lo tanto es extremófilo, y además
tiene estas características que le permiten vivir en condiciones muy frías, además de extremófilo, porque soporta temperaturas muy extremas, en este caso, o cualquier otro parámetro vital. Cuando es muy extremo, a estos individuos se les denomina extremófilos, pero cuando además este parámetro extremo se relaciona con el frío, se denominan psicrófilos, además. Por lo tanto, es una especie extremófila y psicrófila. Y, por lo tanto, hay que estudiar. Ellos pensaron inmediatamente, bueno, cómo esto para nosotros es importante, cómo podemos buscar una aplicación para la vida, que nosotros, para la medicina, siempre lo que se busca, la carrera espacial. Bueno, si este insecto vive en esos sectores, es porque debe tener algo en la sangre, obviamente, que impide que se congele. ¿Qué es lo que descubrieron? Que tenían un anticongelante en la sangre. Y por lo tanto se comenzó a estudiar este anticongelante y es un glicerol. Y además tienen enzimas que les permite vivir en frío, que es lo que también los hace únicos. Y las funciones o en qué podría ayudar estos descubrimientos es en medicina, por ejemplo, en todo lo que se refiere al trasplante de órganos, el uso de enzimas, por ejemplo, para que los alimentos no se echen a perder. Entonces hay una serie de aplicaciones que están buscando porque estas características hacen que sea tan único. Y algo que también es importante es que en este ambiente, que es un ambiente bien particular, tenemos una cadena trófica bien corta. Hay algas o bien otros psicrófilos también, principalmente bacterias, que es lo que ya se conocía, de la cual se alimenta este insecto. Y llegan al hielo por el agua, por el viento, y comienzan entonces a crecer dentro del hielo, y estos insectos se alimentan de estas algas o estos psicrófilos, y ahí termina la cadena. Por lo tanto, es una cadena de 2 eslabones, bien cortos, cuando ustedes les piden que hablen acerca de una cadena. Su alimento, que captura la energía del sol, y el insecto, y este insecto ya no tiene depredadores. Por lo tanto, estamos hablando de que dentro de la cadena alimenticia es un depredador tope. No hay más, nadie más lo consume. Y este insecto, obviamente, como está en un ambiente particular, hay que protegerlo. Y el año 2014, noviembre, o sea, hace muy poquito, se reunieron expertos relacionados con el tema del Ministerio del Ambiente para poder clasificar la categoría que tiene este insecto. Y por una serie de factores, donde está el área de ocupación, donde su área de ocupación, considerando todos los glaciares y todos los sectores donde se ha encontrado, que se ha encontrado desde en campos de hielo norte, campos de hielo sur, hasta la cordillera Darwin, en Tierra del Fuego, sumando toda esa cantidad de kilómetros, llegaron a determinar que se distribuye en 37 kilómetros cuadrados. Para que una especie sea considerada en peligro, se considera que su área de ocupación es menor a 500 kilómetros, o sea, está muy por debajo de lo que ya se considera una especie en peligro. Además, con el cambio climático, nosotros sabemos que los glaciares han ido disminuyendo su volumen y por lo tanto se han ido separando unos de otros y comienzan a fragmentarse. Por lo tanto, su hábitat comienza a fragmentarse. Ellos viven, o por lo menos se han colectado, solamente los bordes de estos campos de hielo, como ustedes veían en la imagen donde aparecían las localidades de distribución. Además, con el turismo, con el interés por encontrar estos insectos, donde hay algunas páginas, no aquí en Magallanes, en otra región, se ofrece como tour ir a buscar este insecto, este dragón de la Patagonia, ir a buscarlo y encontrarlo. Entonces, con todo este uso por parte del turismo con intereses especiales, han hecho que la calidad de su hábitat comience a perturbarse, comience a cambiar. Eso también indica que el peligro que corre esta especie. Además,
otros usos para los glaciares también ha hecho que su hábitat disminuya. Pero, aunque nosotros podamos pensar son insectos muy, muy importantes, no son los únicos insectos acuáticos que merecen también ser nombrados en esta presentación. Este insecto particularmente, el Andiperla wilinki, que yo les mostré y que fue clasificado como dragón de la Patagonia, decíamos que era un plecóptero. Nosotros acá en la región de Magallanes y en casi todos los ríos de aguas frías y aguas muy oxigenadas, aguas muy limpias, existen distintos tipos de insectos. Hay insectos plecópteros como el que ustedes ya conocieron, hay insectos que se llaman efemerópteros, que se los voy a presentar, y insectos que se denominan tricópteros. Son todos insectos que tienen una fase de vida acuática donde pueden estar años en el agua, pero como adultos pueden emerger y emergen en grandes masas y están vivos incluso los efemerópteros, pueden ser por días o por semanas. Por lo tanto, su vida como adultos es muy corta, que es hasta que se reproducen. Estos insectos son muy antiguos, son más antiguos que los dinosaurios y que todos los otros insectos que ustedes ven y que no tienen fase acuática, y han sobrevivido hasta esta época. Vamos a ver algunas fotos. Los plecópteros tipo tienen esa forma. La larva acuática es bien gruesa. Ustedes si van, no sé, al río San Juan, al río San Pedro, y van levantando las piedras, siempre van a ver algo que sale nadando hacia otro lado. Es porque están presentes estos tres tipos de insectos: plecópteros, efemerópteros y tricópteros. Y hay otros más, pero los acuáticos, que a mí me interesan, esos. Son insectos que pueden tener hasta más de 1,5 centímetros, y una característica que los hace antiguos dentro de la clasificación es que tienen muchas venas. Si ven sus alas de este adulto, tienen muchas venas. Eso es una característica antigua. Si nosotros vemos una abeja, tiene poquitas venas, y eso es una característica nueva. Además, podemos ver muy bien su par de alas, que es una de las características de los insectos, que veíamos que en el otro la había perdido. Y este grupo de insectos, que es bastante interesante, que son insectos que se llaman efemerópteros, y se llaman así porque su nombre viene de efímero. Efímero es algo que dura muy poco. Y estos efímeros, que además son muy bonitos visualmente, también tienen 2 pares de alas, pero tienen la particularidad de que son más antiguos que los plecópteros. ¿Y cómo son más antiguos? Porque tiene un estado que es intermedio entre las larvas y el adulto, que es allá en el extremo superior para ustedes derecho, que es como negrito. Ese se llama subimago. Es un estado que no tiene otro tipo de insectos, solamente los efemerópteros. Y pueden ver en la imagen central, ese es un macho, y si se fijan, los ojos los tiene hacia atrás y arriba y muy levantados. Esos son ojos, porque cuando él captura a la hembra para copular, él la mira desde atrás y con unos brazos que son 3 veces más largos que su cuerpo, la sostiene en el aire. Esa es la forma, y por eso él se reconoce inmediatamente el macho por la disposición de sus ojos, que se ven ahí en esa imagen y en esa otra imagen. Y la larva es muy, muy, muy distinta. Tenemos ahí la larva, donde eso que se ven como plumitas a los costados es la forma en que ellos respiran, son branquias. Hacen ahí el intercambio gaseoso, y estos insectos se caracterizan además porque tienen estas 3 colitas. Acá hay otra imagen de otros insectos acuáticos, que son los tricópteros. Tricos viene de pelos. Si se fijan allá, lo más probable es que nosotros los confundamos con polillas cuando vamos al campo y prendemos una luz. Generalmente los insectos se ven atraídos por la luz y llegan también, pero para nosotros son todas polillas. Este tricóptero tiene una característica que ha sido utilizada en orfebrería. Por ejemplo, ustedes ven ahí también en el extremo superior derecho que hay una serie de estructuras, y esas estructuras las hacen estos tricópteros, las hacen para protegerse.
se meten dentro de estas estructuras. Entonces las van pegando, tienen con su saliva que es pegajosa, entonces van poniendo palitos, ramas, hojitas, todo lo que tengan disponible lo van pegando entonces y van haciendo un capullo que si ustedes miran un río, de repente van a ver que una ramita se mueve. Es porque adentro hay un tricóptero que en realidad no era una ramita, sino que era una estructura que él fabricó para poder vivir. ¿Y por qué les digo que esto se ha usado en orfebrería? Porque han puesto insectos acuáticos en acuarios, pero lo que le dejan a mano son, como en este caso, oro, algunas piedras. ¿Y qué es lo que hace este insecto? Las toma y comienza a pegárselas. Entonces, ese capullo después lo venden para hacerse una joya. Eso de ahí está hecho en oro por un insecto. Pero estos insectos acuáticos, en general, yo me imagino que ustedes conocen de qué se trata esto. Este es un uso recreativo, un uso deportivo de estos insectos acuáticos, y es porque la pesca con mosca, ¿han escuchado la pesca con mosca? ¿Sí? Esta pesca con mosca que se realiza principalmente en lagos de la 11ª región, 12ª especialmente, porque van a pescar truchas, salmones o salmonídeos en general. Lo que hacen en este deporte es imitar estos insectos acuáticos. Si ustedes se fijan, tenemos aquí la imitación de los tricópteros en sus anzuelos, porque son largos y curvos. En el segundo parece que tuviera este estuche, que es el que ellos fabrican. Entonces imitan estos insectos para la pesca, para engañar al salmón y poder entonces pescarlo. Ahí, con las colas, lo que está imitando es un efemeróptero, y aquí tenemos un plecóptero con sus alitas, y ahí la imitación entonces para la pesca deportiva. ¿Cuáles son las funciones de estos insectos? Son alimentos en el agua de los peces, y cuando salen, y que salen en grandes mangas, en grandes cantidades, son alimento de aves, son alimento de murciélagos. Y además, como son tantos en el río, van comiendo todos estos desechos vegetales, que es material orgánico particulado, y por lo tanto evitan que estos se acumulen y eutrofiquen este río y que finalmente el río se convierta en un pantano. Ellos van procesando todo este material orgánico. Además, son indicadores todos los insectos acuáticos de calidad de agua, porque viven exclusivamente en ambientes que son extremadamente limpios, con aguas frías, con aguas bien oxigenadas, y son muy sensibles a los cambios en el hábitat. Por lo tanto, ahora una nueva aplicación, aparte de como indicadores de calidad de agua, es que se han utilizado como indicadores de cambio climático. Y estos indicadores de cambio climático es por esta sensibilidad que tienen ellos a la variación del ambiente. Por lo tanto, para terminar, ¿qué podemos concluir de esta presentación? Que el dragón de la Patagonia es el nombre usado para una especie que se conocía del año 1956 y que es Andiperla Wilinki en honor a su descubridor y al que la describió para la ciencia por primera vez. Es una especie que en Chile está catalogada en peligro porque su hábitat está fragmentado. Además, es una especie que posee estas características de ser extremófilo, vive en ambientes muy extremos de condiciones, y además estas condiciones son frías, por lo tanto, además psicrófilo. No tiene depredadores, no hay nadie que se coma este dragón de la Patagonia. Además, se ha detectado que su hemolinfa no se congela porque contiene glicerol y todos sus procesos internos fisiológicos son regulados por enzimas que están adaptadas al frío. Por lo tanto, esto tiene un uso práctico en la biotecnología. Y hay otros insectos acuáticos
que están en nuestros ríos especialmente y que además son tan especiales como este insecto que es el dragón de la Patagonia. Así que eso es lo que yo les quería contar. Muchas gracias.